ese es mi deseo. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir. Eres todo para mí. Buenos días. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? 104.9 del dial de la frecuencia modulada, cadena JCB, presenta Este Tiempo de Esperanza. Correcto. Quien les habla, Walter Buceta. El señor Andrés Pertusi detrás del vidrio. ¡Hola! Raúl Ibáñez al lado mío a la izquierda. ¿Cómo le va, Raúl? Buen día. Bien, buen día. Muy bien. Jan Navarro, el hombre que cuesta arrancarle las palabras, aquí a mi frente. Buenos días, feliz sábado. Y eso que el tipo tiene una bella voz, pero no quiere decir. Espectacular. Un día más, un sábado más, estamos aquí. Se prometió lluvia y apenas cayó una garuita, ni bien estaba entrando. Pero está bastante agradable el clima, templado. ¿Cómo les va, amigos? ¿Qué dicen, hermanos? El clima está caliente. Sí, la verdad es que sí, bueno. Más que templada. Está complicada la situación. Está difícil. No, ¿dónde hay un mango, viejo Gómez? Dijera el tango. Pero bueno, ¿qué va a ser? Estamos así. Es parte de nuestra realidad. Y acá estamos, presentando este programa y esperamos que lo disfrutes. Como siempre, te pedimos que tengas tu Biblia a mano, porque nosotros, aun cuando nuestras mentes se vayan, intentamos recurrir al escrito está. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús, fiel amigo, como dijera mi amigo Jesús Romero, cantara él, está como el resto de las cosas confundido, o puesto en confusión, si se quiere decir. No el Señor Jesús confundido, jamás. Yo no sé si el Señor habrá pasado por confusión, por alguna perturbación mental en algún momento cuando estuvo por aquí en la tierra, pero su objetivo fue claro y acá estamos, nosotros los salvados. Bueno, Raúl, hoy el tema que trajimos tiene que ver con algo que no se habla mucho en nuestro tiempo. ¿Sí? Sobre todo en el mundo religioso, sí. ¿Cómo no se habla? Vamos a arrancar. ¿Cuál es el título? Y bueno, le estoy generando expectativa. Ya estoy muy expectante. ¿Sí? ¿Está muy expectante? Sí. Espero que nuestra audiencia también. Aquellos que son creyentes y los que no son creyentes, por favor atiendan, porque este es el clamor del último tiempo, que los cristianos estamos desafiados. Yo en lo personal me siento desafiado y motivado por mi Señor, y tengo comezón de anunciar que viene la segunda vuelta a nuestro Señor Jesús. El balotaje está por venir otra vez nuestro Señor Jesucristo, pero aquel mismo que vino la primera, Raúl. Entonces el tema que intentamos hoy presentar es ese, ¿no? La segunda venida de Jesús. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y porque vos dijiste recién, porque en el mundo religioso debía estar sonando una voz, ¿no? Que dijera, el Señor viene. Pero yo estoy desajustado, estoy viendo mal, o me parece que no. O escuchando mal. Me parece que no se habla mucho de la segunda venida. Mucho no se habla. No se habla, lamentablemente no se habla.
y yo creo que debiera, o pensamos que debiera ser el tema fundamental de la segunda venida de Jesús. Pero ahora preguntémonos por qué no se habla. Bueno, Porque claro. en sí hay algo que nuestro Señor dejó escrito y dejó sus palabras en los corazones de los discípulos para que resonara en nosotros, que hubiera justamente esperanza. Era su segunda venida. Es más, recordamos los pasajes de Juan cuando dice: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Voy pues a preparar mansiones y volveré nuevamente. Este es uno de los textos clásicos de los cuales Jesús manifestó su segunda venida. Y después encontramos otros, ¿no? Pero ha pasado el tiempo desde que Jesús se retiró de esta tierra, casi 2000 años, y esa voz se fue apagando, no la de Jesús, sino la de sus discípulos en cuanto a este clamor. Y entonces uno, acá 2017, se pregunta: ¿pero qué pasó, Walter, con nosotros? ¿Por qué no lo anunciamos? Bueno, yo lo he escuchado muchas veces en los templos, Raúl, porque pareciera como una necesidad, viste, de que se agotara nuestro sufrimiento, pero en realidad no es ese, no debiera ser eso. Ah, sí, te entiendo. ¿Entendés? Que venga el Señor Jesús para así yo en lo personal dejo de sufrir. Bueno, esa es una concepción que creo que todos pasamos en su momento. Cuando recién empezamos a conocerlo, el Señor, ¿viste? Y a conocer la vida, que es natural en nosotros, ¿viste? De que Él venga, como decís vos, a sacarnos de todos estos líos que tenemos, ¿viste? Líos de deudas, líos de problemas matrimoniales, familiares, sociales, el hambre, el trabajo. Porque... O la angustia de ver a otros sufrir, si querés, ¿viste? Y sí, pero es relativo, porque, bueno, ¿viste? por supuesto, sí. Nuestras lágrimas son de cocodrilo. No, hablo en lo personal, ¿no? No, porque en sí, ¿viste? Si bien es cierto, pero nosotros todos padecemos, en mayor medida o en menor medida, no sé. Por ahí habrá alguno que no padece, bueno, pero la generalidad es esa. Pero vayamos puntualmente, o sea, la pregunta sería: ¿por qué hoy en los medios religiosos, porque en los medios mundanos, por así decirlo, sí, que se supone que no hablen, ¿viste? Y no, porque si vos no crees en algo, no es tu propósito, no es tu identidad, no vas a hablar de eso. No, porque si no crees en Jesús, pero lo que yo estoy diciendo es que la mayoría del mundo evangélico habla de la persona de Jesucristo. Sí, pero no habla de su segunda venida. ¿Por qué, Raúl? Bueno, este vamos a decir, o por lo menos nosotros, o yo lo veo así, ¿viste? De que no es que no haya personas que no hablen ni digan, ¿eh? Claro, no es que nosotros seamos la exclusividad de que estamos hablando. Hay personas, pero estamos hablando de una minoría. Por ejemplo, si hay 1 millón, habrá 1000 que hablan, por poner un ejemplo en cantidad, ¿viste? Pero el llamado tendría que ser general. Ahora, ¿cuál es la razón? Y hay unas cuantas razones por las cuales yo entiendo, y eso vamos a verlo y a ver si lo compartimos, Walter. Porque cuando se produjo la primera venida de Jesús, pasó algo similar. Algo similar. Porque la sociedad de ese momento, o el pueblo de Israel, pueblo religioso, que ellos tendrían que estar anunciando, deberían haber estado anunciando la llegada del Mesías, no lo anunciaron, ni lo esperaban. Ahora ellos teológicamente sí sabían, pero no lo tenían. Ahora, ¿por qué pasa eso? Porque vos fijate de que cuando uno escarba y busca, viste, en información en cómo estaba el momento político y social en Israel, nos encontramos que toda la dirigencia sacerdotal, los ancianos, que eran los terratenientes de ese momento, los religiosos, los fariseos, estaban todos involucrados por el peso, por la moneda, buscando. No nos olvidemos, viste, que muy similar a la actualidad, es decir, que todos están atrás de
del dinero, del poder, Claro, exactamente, claro. No te de las concesiones que da el poder. Exactamente, no te olvides que Israel está bajo el gobierno del Imperio Romano, ¿viste? Entonces los romanos, ¿viste? Como hoy, ¿viste? Ellos empezaban a cobrar plata, ¿viste? Tener su moneda, ¿viste? Para expandirse, y que utilizaba, o mejor dicho, porque, ¿viste? Cuando hablamos de los publicanos, ¿viste? Que decimos que Claro. cobraban, pero ahorita que detrás de los publicanos estaban la parte sacerdotal. Porque ellos estaban involucrados, o sea, mandaban a trabajar a ellos para que cobraran para ellos y a su vez le daban una parte al Estado. Bueno, hoy es muy triste ver las distintas congregaciones asociarse al poder de los gobiernos para recibir concesiones y ese tipo de cosas. Sí, bueno, pero eso... Sí, no, está bien, es construcción humana, a mí no me cabe duda eso, pero no es que yo haga una crítica, es, Una descripción. claro, no, pero en aquel momento también se construía, cuando nuestro Señor Jesús fue anunciado a un pueblo en particular, y fue anunciado para que fuera anunciadas las bondades del reino de los cielos. Sí. Y un hombre, Juan el Bautista, lo empezó a hacer. Y les dijo, arrepiéntanse, porque fíjate que el clamor en el desierto es arrepentidos porque el reino de los cielos viene uno delante de mí que yo no soy digno. Y la palabra en griego es metanoia, cambien su forma de pensar. No es construyendo poder en el mundo que el Señor va a volver. Claro, lo que pasa es que, bueno, ya esa concepción se había adentrado tanto en la persona de que habían perdido de vista el reino de Jesús o el reino de Dios. Se fue perdiendo. Por eso que había solamente una minoría esperando eso. Estamos hablando de la primera, la segunda es casi idéntica. Claro, por eso que tomando cómo fue la primera venida, vamos a poder ver cómo es la segunda también, que es similar a eso. Vos fijate que cuando Jesús habla y les dice, esto es palabra de Dios, en Mateo 24, cuando habla de las señales del fin, entre las señales del fin que él da, y dice la venida del Hijo del Hombre, en Mateo 24, en el versículo 37, síganos con su Biblia, dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea que vos fíjate que acá Jesús lo da por sentado. No dice posiblemente, no. Así va a ser la venida. O sea que la venida del Hijo del Hombre va a ser algo real, concreto. No es una ficción, no. Es una promesa dada y las dice él mismo. Y evoca características de los tiempos de Noé. Así, será como en esos días, como claro, los tiempos de Noé, dice. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Por qué dice estarán comiendo, bebiendo, comprando? Porque estaba preocupada la gente por uno mismo. En los días de Noé estaban preocupados por ellos, ¿viste? Por a ver cómo hacemos, cómo construimos, cómo vendemos, cómo nos casamos, cómo formamos, cómo hacemos esto. Y hoy pasa eso. Estamos preocupados por construir un mundo. ¿Viste? A ver cómo hacemos, cómo compramos un coche, cómo nos alimentamos, cómo conseguimos un trabajo, cómo esto, cómo, todo. Por eso es que dice que será como en los días de Noé. Fíjate que en los días de Noé estuvo predicando que se venía el diluvio y no le daban bolilla. ¿Por qué? Porque estaban preocupados. Claro, como eso no se veía, qué sé yo, no se ve, nunca llovió. Entonces seguían preocupados por las cosas diarias, del diario andar. Y eso los preocupaba, el diario andar. Sus preocupaciones de como hoy, trabajo, vida, casamiento. Bueno, hoy estamos inmersos en el mismo sentido, en el mismo sentir. Estamos preocupados por nosotros. ¿Cómo zafo? ¿Cómo hago? ¿Cómo voy? ¿Cómo yo? Y nos olvidamos, ¿viste? De que hay una promesa real, ¿viste? Y que esa es la que debemos esperar. Ahora bien, vos dijiste en un momento determinado, Walter, y ahora te doy paso a vos, que dijiste de que cuando nosotros en los primeros tiempos... tranquilo. En los primeros tiempos, cuando
uno creía de que esperábamos la venida del Señor para que nos solucione estos problemas. Claro, ¿sí? claro, Bueno. sí. Ahora, la segunda venida de Jesús, ¿por qué yo? No voy a hablar de la gente ni del mundo, yo. ¿Por qué yo, Raúl, debiera estar esperando la venida de Jesús? Debiera estar esperando. ¿Qué es lo que me motivaría a mí a esperarlo? El no tener problemas monetarios, el no tener problemas sociales, de opresión, de explotación. No debiera ser así, porque esa va a ser una consecuencia. Mi deseo es estar con aquel que me salvó. Que cuando digo me salvó, estoy hablando de lo que me salvó como persona, ¿viste? Como loco que era, ¿viste? Con mis pensamientos absurdos, estos pensamientos de estar preocupado por lo demás, ¿viste? Sin un proyecto de vida. Sin un sentido de vida hacia el futuro. Y que trajo palabras indecibles, que no se pueden transmitir porque son personales, que vos seguramente las habrás vivido, Walter, como cualquier creyente. Por el cual, vos fíjate, ¿qué decían los discípulos? Señor, ¿a quién iremos? ¿Quién tiene palabras de vida? ¿Quién? O sea que esas palabras que le tiraba el Señor a Pedro y a los discípulos deben ser terribles. Y sin embargo eran pobres. Agua fresca Y ellos al alma sedienta. Bueno, pero ellos eran pobres, estaban siendo explotados. Pero ¿qué habían encontrado? Un sentido de vida. Bueno, yo hablaba con mi esposa el otro día y le decía que ¿por qué la gente se acercaba a Jesús? Más allá que después existiera un desencanto, de hecho la palabra de Dios describe, ¿viste? De gente que se desencanta de Jesús, y lo sigue y... Pero este es como cualquiera, decía la gente, y se terminaba yendo. No digo que esa gente no fuera salvada, lo que estoy diciendo es que se desencantaba de la persona de Jesús porque no cubría las expectativas que él tenía. Claro. Y hoy creo que es exactamente igual, Raúl. ¿Entendés? Porque la gente se acerca a los gobernantes, y se acerca a los gobernantes esperando de los gobernantes que le tiren palabras de vida. ¿Palabra de vida? Sí, porque pone expectativas en todo eso. No, me va a ir mejor en la vida, no. Sí, te tenés razón, ahora te dejo seguir, porque le tiran expectativas futuras inciertas. Claro, y en aquel momento, en la primera venida de Jesús, las multitudes a Jesús se acercaban, porque todos los otros, lo podés ver hoy, anda a acercarte a Cristina, anda a acercarte a Macri. O a Trump, No, a querer tocarle el brazo. Caen 30 muchachos y te dicen, señor, ¿qué está haciendo? No, porque yo quería hablar con el presidente. No puede, espere, pide audiencia. Con Jesús no era así. Con Jesús se acercaba a todo el mundo, lo tocaba a todo. Tenemos infinidad de casos que es así. En el registro escrito. Pero la gente lo amaba a Jesús y después se desencantaba. Ese amor pasaba a no ser tal porque veían la dimensión genuina de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús le decía tanto a sus cercanos como a los lejanos, a los que no, por una cuestión corporal, no podían estar cerca, les decía la verdad. No estoy diciendo que esa gente se fue y que no fue salva. Lo que estoy diciendo es que escuchaban cosas que no fueron a buscar. Entonces, hoy ese Jesús sigue con las mismas condiciones y las mismas características. No ha variado. No ha variado nuestro Señor Jesucristo. El que varió, o el que varía somos nosotros. Claro, porque nuestra mente está en la expectativa de un Dios que no es tal. Un Dios en nuestra mente. Yo veo me preocupa, ojo, es personal la preocupación, no digo que sea tuya, Raúl, ni tuya, Yayan, pero yo leo de mis hermanos evangélicos preocupados por cambiar las cosas en el gobierno, porque el gobierno tenga ética, porque no sea corruptible. Me parece bárbaro, no es que me parezca mal, porque yo no tengo mentalidad de terrorista, aunque vamos a terminar siendo acusados de terrorista, porque a este mundo los cristianos le aportamos nuestra vida y muchísimo de nuestra vida, y una sola gota de sangre de este mundo no paga una sola gota de sangre que el Señor ha cubierto en nosotros. Pero hay que decir la verdad. Yo no vine y Dios no me manda a este mundo a construir poder.
sí nos manda a que nos preocupemos por los pobres, por los necesitados, por todo, pero ¿desde qué lado? ¿Desde el lado del poder o del lado de tu casa, por así decirlo, por poner un ejemplo, ¿viste? Pues ni siquiera del lado de una iglesia, ni siquiera, ¿viste? Es que mis hermanos cristianos no saben lo que se está construyendo en términos legales por el mundo. Porque va a ser plenamente acusatorio. Vos me contabas la charla que tenía un muchachito que yo no sabía quién era, con este periodista de la televisión. Y que el hombre le decía, usted lo que está haciendo es un delito. Y el muchachito le decía, no, es un derecho constitucional. Es una ley escrita. Yo tengo derecho a decir lo que pienso, siento, sin violencia y sin perjudicar en términos corporales, al no lastimar a nadie. Pero es un derecho. No, lo suyo es un delito. No, lo mío es un derecho. Derecho constitucional. Y lo quería transformar en una pelea personal. para que todo públicamente vieran que es un violento el otro. No. Jesús, con esas cosas, no tenía ningún problema porque él hablaba. Si vos no querías creer en su autoridad, no estabas en tu derecho. Callate vos, hijo de David, le decían. Y al Señor lo trataban así, y el Señor no vino a imponer su autoridad. Ahora el mundo construye poder para que nosotros no hablemos de la segunda venida de Jesús. No hablemos. Y me entristece que lo que digo de nuestros hermanos evangélicos, porque los veo construyendo poder al lado del gobierno actual. No solamente eso, sino que aunque no estén de ese lado, también están del otro lado cuando te prometen cantando cánticos de sirena, ¿viste? De que ese Dios te va a solucionar esos problemas terrenales, ¿viste? Acá, hoy, te va a prosperar, te va a bendecir, y si no, bueno. Pero eso, bueno, por eso que, por supuesto de que en su momento la Iglesia Católica Apostólica Romana tiró por tierra la palabra de Dios y la oscureció, la dejó de lado. Claro. ¿Para qué? Para que no surgiera la verdad de Dios, ¿viste? Y la verdad de Dios no decía lo que ellos decían, ¿viste? Bueno, la realidad, ¿cuál es la realidad hoy? Que estamos viviendo momentos de confusión. Ahora, ¿cuál es la otra realidad? La palabra de Dios, ¿viste? Ahora bien, ¿y los que no tienen acceso a la palabra de Dios, Walter? Están inmersos en esta confusión sin tener la palabra de Dios. Sin tener en cuenta la palabra escrita. Eso va a ser que yo me lo preguntaba, porque vos fíjate que como, viste, a su vez también puede ocurrir, viste, de que tiren por tierra con argumentos, porque yo lo he leído en internet, viste, diciendo, no, eso no es verdad, viste lo que dice la Biblia, ¿no? Sí. Bueno, sí. Ahora, como si esto fuera una fábula, claro, ¿viste? Como si el Génesis fuera una fábula, algo que todo. pudo haber pasado, pero no de esta manera. Sí, yo leí, viste, la otra vez que alguien creó el mundo en 6 días, pero el séptimo descansó. pero no, vayamos a lo más práctico. ¿Ves? Uno decía, acá dice que Jesús vendrá pronto. Y dice, esto lo escribió alguien hace 2000 años. ¿Y dónde está el pronto? ¿Dónde está el pronto? Es mentira esto. O sea, viste, de que siembran dudas, viste. Entonces, bueno, ¿cómo hago yo? Suponete, viste, de que no tengo este estudio. ¿Cómo haces ese hijo de Dios? Nosotros debemos descansar en lo que es Dios, nuestro Padre, viste. Porque no es la Biblia la que nos va a salvar. No es la Biblia, ni lo que dice en la Biblia, sino lo que Dios dice. Y Dios tiene no una forma de comunicarse. Porque cuando se comunicó con vos, Walter, ¿qué se presentó y te dijo, toma, Walter, lee la Biblia lo que dice de mí? No, yo me río porque en muchos lugares te dicen que es el mapa. Sí. Pero el problema no es el mapa. El problema es el que maneja y mira el mapa. Claro. Soy yo. No. El problema está en el pecador, no está. Y ni que hablar cuando somos un grupo. Sí. Porque el Señor dejó un mapa claro. Es clarísimo el mapa. Pero, sí. Si lo querés tomar como un mapa. Como un mapa, sí, no te entiendo. Estás haciendo un ejemplo. Por eso lo que pasa, viste, que hay tanta confusión, viste, de que dicen, bueno, pero yo nunca leí la Biblia. ¿Y
Yo tampoco lo había leído, vos tampoco. ¿Cuántos hermanos? Si yo les preguntara a cada uno, ¿cómo descubrieron al Señor? ¿O cómo el Señor los descubrió a ellos? No, encontrar de que después fueron a la Biblia. Porque el Señor se presentó como se presenta a cada uno de nosotros para rescatarnos de nuestra condición pecadora, ¿viste? Y eso fue lo que trajo alivio, ¿viste? Y yo no lo conocía. ¿Vos lo conocías? Bueno, yo no lo conocía. Nunca supe, ¿viste? Sabía de oídas, ¿viste? De que ahí había un Dios, ¿viste? Que me pedía cosas. Que me pedía cosas, ¿no? Que tenía que ir caminando, qué sé yo, a Luján, tenía que hacer una promesa, ¿viste? Y después tratar de esforzarme por cumplirla. Bueno, esas son las cosas que nos fueron transmitiendo a nuestros ancestros, ¿viste? Mal, por supuesto. Pero no es que mis padres o mis abuelos o quien sea, ¿viste? Lo hacían de mala. Es lo que los medios hegemónicos iban tirando, ¿viste? ¿No? Iban tirando. Porque con ese concepto, fíjate, la palabra de Dios no dice hay que evangelizar, dice que hay que decir la palabra de Dios, o sea, transmitir la palabra, lo que Dios dijo. Y la Iglesia Católica tomó a evangelizar, es decir, y transformar toda una comunidad y hacerla a lo que ellos creen, ¿viste? Y así produjeron genocidios terribles, ¿no? O sea, se toma algo y se lo tergiversa, se lo maneja a mi forma. Por eso es que tenemos un montón de religiones, ¿viste? Que se ocupan, ¿viste? Al necesitado tirarle lo que no es, ¿viste? Y yo me llevo la moneda, ¿viste? Es así, ¿viste? No hay otra. Y el otro, pero no, yo estoy ayudando. Como hoy estamos hablando de las bombas, Walter, los poderes políticos, militares mundiales, Estados Unidos, nos dice, ¿viste? Que la bomba atómica la creó y la está creando y la está desarrollando para destruir. ¿Qué dice? ¿Para qué la hace, Walter? Para mantener el equilibrio de la paz. Y para ellos estar preservando su nación, ¿viste? Claro. Sí. O sea, eso no es así. No es así, ¿viste? Pero bueno, la palabra de Dios dice de que yo vengo pronto. ¿Vos lo crees, Walter? Es que en esta confusión es difícil, no, por decir de alguna manera, vos citabas Mateo 24, el Señor dice, oiréis de guerra y de rumores de guerra. Sí. ¿Viste? Que amenaza, vos sale este hombre que dirige la nación coreana y dice, yo voy a tirar una bomba, va a atravesar el Atlántico, y vos decís, wow, ¿viste? 58.000 megatones. No tenés ni idea de qué significa eso. Pero ¿qué es un megatón? Claro, pero de hecho te asusta, porque es más, hoy que vivimos en este mundo de 5 generaciones, 6, 7 generaciones de imágenes, cuando uno ve la proyección de la explosión de la bomba de Hiroshima o el atolón de Mururoa en el Océano Índico, que Francia hizo un ejercicio en el año 80, vos decís, wow, destruyeron millones de especies. En Hiroshima y Nagasaki, miles de seres humanos quedaron momificados al instante. Vos decís, wow, ¿viste? Entonces aparece la teoría de la destrucción masiva como control de la paz. Sí. Como queriendo controlar a las masas en la paz. Y vos decís, claro, ¿cómo no te va a entrar miedo? Porque de por sí, el pecador, en esta confusión, ya tiene miedo. Porque entonces ya no es literal el Edén. Ni bien el hombre se separó de nuestro Padre Celestial, lo primero que tuvo es miedo. Lo expresa con su boca cuando Dios le pregunta. Tuve miedo y me escondí. Entonces de ahí a pensar en la segunda venida de Cristo, aun cuando tengas todos los datos históricos y seas un espiritual o teólogo de primera, mira la cantidad de confusión que hay. ¿Cómo le vamos a decir a nuestros oyentes, tengan fe y paz en nuestro Señor Jesucristo, porque Él vuelve? Ha prometido volver, y si la primera vez hizo lo que hizo, imagínense lo que va a ser la segunda. Ahora, nadie dice que el tránsito va a ser no turbulento.
Sí, pero ¿sabes qué? Por eso que cuando uno va transcurriendo el tiempo, o cuando, no sé si, bueno, en las dos, transcurriendo el tiempo y cuando lo conocimos, hay una certeza y una seguridad, no en la palabra de Dios, no en lo que Él dice, sino en lo que Él es. Lo que Él En es, la persona. en la persona, de en la nuestro Dios. persona de Dios. Vos fijate de que cuando se produjo la primera venida de Jesús, el relato bíblico dice de que había pastores en la región que estaban velando las ovejas. Ahora dice que se les presenta el ángel y les dice, no tengáis temor, porque ha nacido el Salvador. Ahora vos fijate, los pastores estaban trabajando, estaban en la noche padeciendo frío, la oscuridad, cuidando a las ovejas de los posibles depredadores, pero evidentemente en su corazón, en el corazón de los pastores, estaban anhelando la venida de Jesús. Por eso que se presentan, porque si se le presenta a alguien que no está esperando, ¿qué va a decir? ¿Qué sé yo? ¿Viste? No, te va a sorprender, te vas a enojar, que no sé, no hay. O sea, ¿qué quiero decir? El Señor llega, se presenta, habla, es alguien de carne y hueso. Vos hoy decías de que el espíritu del anticristo es aquel que no declara que Jesús vino en carne. Ahora, ¿por qué es fundamental eso, Walter? Y yo digo que es el riñón de la ideología de los que ven a Jesús de otra manera. Jesús es un ser divino que ha tomado forma humana. Real, concreta. Es un hombre que padeció como nosotros. Es un hombre que nació en un lugar y desde que nació ha sido perseguido. Si querés, él mismo lo dice. Se hacía llamar el Hijo del Hombre y se sentía orgulloso de eso. Porque se siente orgulloso de su creación, orgulloso en el sentido no banal, no de la vanidad, sino de decir, uy, mirá, qué linda la raza humana. Claro, uno, ante la descripción de todo lo que hablamos, decir, qué linda, pará. Si nos destruimos todo nuestro medio, nos destruimos entre nosotros, nos odiamos a nosotros mismos, odiamos a nuestros seres. Entonces uno dice, ¿qué? No, pero Jesús ha sido un ser que ha reivindicado el hombre en el sentido más acabado que nuestro Padre ha tenido en la creación. Por eso Pablo habla de la nueva creación. No como algo que piensan las religiones. Bueno, ahora vamos a vivir en paz, en armonía. No vamos a decir más palabras. Vamos a volver al Edén, no va a haber más droga. No, en el sentido de que el hombre ahora está preparado para vivir en Dios. Está acabado para vivir en Dios. Claro, hagamos un paréntesis. Por hoy, en otra persona, en ese Jesús que ha venido en carne. Que el riñón del anticristo, el riñón ideológico del anticristo, es que Jesús no ha venido en carne. Jesús es un ayudador, es alguien que espiritualmente te va a tratar muy bien, que te va a solucionar las cosas en este mundo. No. O tal vez sí, pero no es la verdad. La verdad es que Jesús ha venido en carne y que nuestro Señor hoy está en la presencia de Dios, perdonando nuestros pecados y abogando por nosotros. Bueno, esa obra maravillosa que hizo Él, esa es la que debiera llevarnos con alegría a verlo, ¿viste? Y qué bárbaro Jesús, qué Señor, papá, ¿viste? Porque es una persona, como decís vos, que trasciende mucho más allá de lo que yo creo que es mi necesidad puntual hoy. ¿Cuál es mi necesidad puntual de hoy? ¿Qué sé yo? El trabajo, si comemos, si no comemos, va mucho más allá de todo eso. No es que el Señor no se preocupe por eso, pero quiero decir de que trasciende, es algo que trasciende, no sé cómo transmitirlo en palabras, ¿viste? Trasciende tu cabeza, ¿viste? Sí, y te lleva. Por eso que los cristianos morían cantando, por así decirlo. Bueno. O morían no pidiendo por sus vidas, porque tenían un anhelo de algo que iba mucho más allá de lo que estaban
viviendo y padeciendo. Lo que sorprendía al circo romano es que los llevaban a morir y ellos cantaban aleluyas. Entonces desconcertaba al poder mundano, a los que dirigían el poder mundano, y desconcertaba al circo romano, porque los del circo estaban esperando un espectáculo sanguíneo, de sangre, de... Cuando ves... voy a poner un ejemplo, como cuando ves una película de acción. Viste que vos esperás que sea justicia, pero esa justicia es a base de sangre, porque en las películas... Y bueno, en el circo era lo mismo. Se planteaba una situación, se peleaban, los gladiadores terminaban degollando a todo el mundo, pero el espectáculo de los cristianos cambió ideológicamente el mundo del poder en el circo romano. Lo cambió porque se dieron cuenta los que dirigían el mundo que cuanto más cristianos mataban, más liberación había, inclusive en la carne, porque que alguien vaya a morir a ser prendido como antorcha le dio al poder mundano el argumento de tener que virar, porque ese no era el mecanismo de opresión, porque de esa manera no iban a poder oprimir a los cristianos. Y hoy estamos casi en un estado muy similar de cosas, porque la gente está muy confundida, las personas están confundidas y creen que el poder tiene razón, el poder mundano, y que está bien que ejerza cuestiones absolutas y que diga que vos estás cometiendo un delito, que no es un derecho tuyo. Claro, pero te interrumpo, claro, es delito porque no pensás como yo Claro. lo veo. Bueno, imagínate en cuanto a las cosas de la divinidad. Y que además, ni que hablar el acervo o la influencia que tiene sobre las multitudes. Porque hay un montón de gente que piensa que Dios no es el que ha venido en carne. Es el que se dice, no, Jesús, nuestro sanador. Fenómeno. Sí, yo no digo que no, Jesús sanó. O le dicen el médico de médicos porque no se lo merece. No, Jesús es un sanador. Pero lo primero que es Jesús es una persona en carne y es nuestro Salvador. Porque ha venido en carne, se vio y se expuso ante todo el universo nuestra salvación. Walter, vos sabés que justamente hablando de eso que vino en carne, era fundamental para los primeros cristianos de expresar esto de que vino en carne. ¿Y cómo lo expresaban? Diciendo que él había resucitado de los muertos. Y una persona espiritual no resucita de los muertos. Vos fijate de que, es más, fíjate que los primeros cristianos, cuando son encarcelados, eso está en Hechos de los Apóstoles, dice de que cuando encarcelan a Pedro, eso está en Hechos de los Apóstoles capítulo 4, encarcelan a Pedro y a Juan, cuando los liberan a ellos dos, dice de que sus hermanos, la congregación, dice de que ellos lo que hacen, hacen una oración, eso está en el 4:29, y ahora, Señor, mira sus amenazas. ¿Qué estaba hablando? Porque fueron amenazados los Juan y Pedro de que no hablaran de la persona de Jesús. No hablaran, no manifestasen. Jesús no existe, no existió, no fue. Y entonces dice, Señor, mira a sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. O sea, el pedido interior de los... El pedido en oración. En oración de los discípulos, de esos hijos de Dios, era que pudieran hablar. ¿Qué es lo que tenían que hablar? Sigamos leyendo. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que transmitían ellos? Dice de que la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Así que entre ellos no había ningún necesitado.
O sea que la comida, el trabajo, era el resultado. Ellos no fueron buscando eso, no estaban buscando a ver cómo podían estar mejor, a ver cómo se repartían, sino que eso fue el resultado. ¿De qué? De que ellos tenían que dar a conocer al mundo algo. Jesús había resucitado, era una persona. Era una persona. Y no estaban preocupados por la comida, por el vestido. Dice que vendían las cosas y se mantenían, ¿viste? Porque eso no era la prioridad. Y fíjate que dice que hacía señales, prodigios, había sanidades, pero eso no era la finalidad. Ni era el centro del testimonio. No, eso era una consecuencia. Lo principal era el testimonio de la persona de Jesús, de lo que representaba, de lo que era. Por eso que en Juan habla del espíritu del anticristo, aquel que no declaró que Jesús vino en carne. ¿Qué es venir en carne? Que era uno como nosotros, que estaba, que andaba. Y nosotros, al dar testimonio de cómo damos, hablando, no, también haciendo eso, no estando congregados en un templo, ¿viste? Pidiendo cosas, ¿viste? Así no lo vemos, así no se maneja Dios, nunca se manejó Dios. Por eso dice, cuando Él venga, dirá, porque tuve hambre y me diste de comer, porque estuve enfermo y me visitaste. Ahora, ojo, no es que hay que hacer esto para conseguir lo otro. Claro, esto es el resultado. Porque exactamente, no, además que Dios no es, nuestro Señor es gracia, no es intercambio. Nuestro Señor es gracia, Él es regalado, es un Dios que lo que nos ha dado, la vida, las cosas que es de gracia todo. La persona de Jesús también es de gracia, hecho carne, es de gracia, es de regalo, porque Dios no es un cambista. Justamente, bueno, eso es lo que presenta el mundo, cómo lo presenta. ¿Vos querés ser mejor, Walter? ¿Querés tener mejores modales? ¿Querés tener sabiduría? Bueno, tenés que ir, porque te la va a dar, ¿viste? Entonces vos después pasás a ser un moralista, sos un buen tipo, ¿viste? Que, qué buen cristiano, ¿eh? Me ayudó, ¿viste? Pero estamos trabajando. Estamos haciendo eso, estamos construyendo una persona, nosotros. Y eso nunca estuvo en la idea del Señor de trabajar por nosotros, que de hecho hay, pero ese no es el finalidad. El Señor te salvó a vos, hermano, que estás escuchando, que a nosotros nos salvó de nuestra miseria, de lo que éramos, de lo que queríamos y lo que pensábamos también, porque nosotros también pensábamos eso. Esa es la concepción que teníamos, o por lo menos yo la tenía, ¿viste? De lo que es Dios, ¿viste? Y Él viene y alumbra tu corazón y dice, no, papito, quédate tranquilo, ¿viste? Yo he venido acá para que tengas vida. ¿Cómo es eso? Por eso se asombraban, por eso Zaqueo se asombró. ¿Cómo, Señor, viste? Yo soy un ladrón, ¿viste? Yo estoy acá, por eso que se reunía con los publicanos, con los pecadores, se llegaba, ¿viste? Ahí sí, ¿viste? Como decís vos, no tenía una guardia atrás de guardaespaldas que lo protegieran cuando llegaba a todos los lugares, porque él no necesitaba eso. Al contrario, ¿viste? Él quería tener ese contacto y que la gente pudiera ver que ese Dios lo podías tocar, que ese Dios estaba... pensaba, sentía, vivía, ¿viste? No era algo abstracto, ¿viste? Bueno, ese Walter, ese es nuestro Padre, ese es nuestro Señor, por el cual ojalá, ¿viste? Que haya en nosotros el querer encontrarnos, ¿viste? Con Él para agarrarlo y abrazarlo, ¿viste? Decirle, Señor, ¿viste? Cómo expresarle todas las cuitas que hemos sufrido, que sufrimos, que vivimos, ¿viste? En esta vida terrena de acá. Y que está reservada para nosotros. Lo otro también, porque después dice que va a haber cielo nuevo, tierra nueva, ¿viste? Sí, todo lo que va a haber. Si nos ponemos a leer de cómo va a ser la Nueva Jerusalén, yo te digo la verdad. Yo lo leo y me pasa lo que le pasa a muchos con el Génesis. No me parece literal, porque 12 perlas gigantes por puerta. Solo a Dios se le puede ocurrir eso, ¿entendés? Solo al Creador se le puede ocurrir. Calles de oro. Que eso va a ser verdad, porque Él lo dijo. ¿Yo por qué lo voy a poner en duda? Lo que pasa es que tu mente, ¿no? Mi mente no está capacitada ni para verlo a Él, ni para ver a mi hermano, imagínense, ni para verme a mí mismo. Por eso demos gracias a Dios que Dios es paz para nosotros, Dios es vida para nosotros,
Y te convocamos, hermano, nos quedan 5 minutitos, 4 minutitos, Raúl. Te convocamos, hermanos, a que te quedes en paz. Que la persona que está manejando todas las cosas, en este mundo de confusión, que intenta perturbar al respecto de nuestros hogares, nuestras vidas, al respecto de nuestras paz, la paz es eterna, hecha en el Señor Jesucristo. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo hicieron en esa Trinidad y en ese ánimo de querer reivindicar la creación a la persona perfecta, al Salvador perfecto, al reivindicador perfecto de toda la creación y nuestra salvación, como pecadores, así como somos. Y tener la, no digo la certeza, ¿viste? Porque a veces uno también duda, ¿viste? No, yo estuve toda la semana renegando con Dios y discutiendo con Él. No es que a mí la confusión no me llega. No llega, pero por eso que, entonces, ¿cómo se derrumba esa confusión, esas dudas que se nos presenta? Cuando vamos a leer la palabra de Dios, no sé, no va por ahí. Tampoco va, no digo que no leamos, ¿viste? Porque nosotros leemos, pero quiero decir de que la certeza pasa en que Él es el que se ha presentado, se presenta y está. Él dice, más venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Él siempre, cuando el hombre cayó, Él nos vino a buscar. Cuando yo caí, Él me vino a buscar. Cuando vos caíste, Él te fue a buscar y nos va a seguir buscando. Porque su anhelo es que nosotros seamos felices, ¿viste? Que podamos contar con esa promesa y que sea cierta y real. Entonces, bueno, ante la duda, la incertidumbre que todos tenemos, el Señor no deja ni va a dejar de estar a nuestro lado. Más allá de que todo indique lo contrario. Él mismo nos advirtió, dice, ojo, eso está en Mateo 24, se levantarán falsos cristos y falsos y tratarán de engañar, pero van a hacer lo imposible, lo están haciendo, pero yo soy el que cuido de sus hijos, ¿viste? Entonces, en Él, ¿viste? No sé, descansemos de que Él es ayer el mismo, hoy y por los siglos. Él no ha cambiado ni va a cambiar. Ya nos declaró hijos cuando dije un día, o dijimos, creo. Dije, hoy, ¿viste? Él va a seguir estando y no va a dejarnos. Bueno, vuelta, estamos terminando. Nos vamos, Raúl, amigos, hermanos. Con menos de un minutito los saludo. Gracias, Andrés. Chao, Jan. En el 104.9 nos despedimos y los dejamos en la radio. Chao, Andrés.